Y estalló la bomba en abril, más o menos, en Colombia. Pero una bomba que todavía no calma del todo, ¿ah? No calma del todo. Se han presentado hasta atentados a la vida de dignatarios de Estado en los últimos días. Pero además de esto, una inestabilidad que está explicada en base a la brutalidad policial que se ejerce a grupos sociales en Colombia. Vamos a ver estas imágenes, por favor, que nos han llegado. Desde abril, al menos, lo que le comento es la información que tenemos. Miren las calles de Colombia, rodeada de policías, gases lacrimógenos por todo lado, fogatas. Los enfrentamientos han sido realmente duros. Y claro, nosotros lo sentimos en el alma porque queremos a los hermanos colombianos. Con mucho cariño hemos visitado Colombia cuántas veces. Y ver estas imágenes con violencia nos llaman a sentir dolor. Hoy hemos invitado a Aníbal José Ariza, embajador de Colombia en nuestro país. Señor embajador, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido antes de Mediodía en Fides. Yo muchísimas gracias. Es realmente un honor. Te agradezco la oportunidad de poder saludar y comunicarnos con la amplia audiencia de esta emisora que transmite historia y periodismo. Creo que es una oportunidad valiosa. Nosotros queremos mostrarle y contarle a nuestros hermanos bolivianos lo que realmente está pasando en Colombia. Me duele mucho ver las imágenes, me duele mucho, me parte el alma, pero también me lleva a la realidad. Es el resultado de los violentos. En Colombia estamos decididos y comprometidos a luchar contra la violencia, pero más contra el terrorismo. Hay una gran cruzada nacional contra el terrorismo que inicia o que está financiado, mejor, por fuentes oscuras, narcotráfico fundamentalmente, corrupción y populismo. El 88% de las marchas pacíficas que se han desarrollado en Colombia desde el 28 de abril han representado a los colombianos que tenemos razones para protestar y que protestamos coherentemente con lo que hemos sido, porque en Colombia hemos sufrido mucha la violencia, pero los colombianos no somos violentos. Nuestra naturaleza es de hombres de paz, precisamente porque hemos sufrido tanto la violencia, 50, 60 años de esta lucha con las guerrillas colombianas. Entonces los colombianos estamos hoy registrando y aplaudiendo esas marchas. El presidente Duque lo ha dicho categóricamente al mundo, a las organizaciones de derechos humanos, a los derechos humanos de las Naciones Unidas, a la comisionada, a la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, a todo el mundo le hemos dicho: el derecho a la garantía en Colombia es un derecho fundamental y está protegido por el Estado colombiano. Entonces el 80% de las marchas, apreciado John, violencia. El 80% de las marchas pacíficas. El 12% violentas. Y el mundo lo que conoce, desafortunadamente, es la cara de las marchas violentas, que además las han montado estratégicamente sus causantes, los causantes de estos hechos violentos, sobre una estrategia fundamental que está en la desestabilización institucional de la patria, en el debilitamiento de nuestra economía, que ha sido una gran fortaleza de Colombia siempre, y en un ataque estigmatizado a la policía y a nuestras fuerzas armadas. La democracia en Colombia es la más vieja del continente. A ver, embajador, discúlpeme, yo peco de un gran desconocimiento de la realidad colombiana. Pero ¿qué es lo que nos llega aquí al país? Yo incluso me acuerdo de una frase, ¿no?, muy bien hecha, muy bien promovida en el marco del turismo, que decía: visita Colombia, el único riesgo que vas a correr es que te quieras quedar, por ejemplo. Eso a mí me sonó tan lindo, y hacía un frente a toda la violencia que se vive en Colombia. Y cuando uno habla de violencia en Colombia, lo primero que piensa son las FARC. Sí. ¿A esa violencia se refiere, embajador? Sí, pero no solamente han sido las FARC.
La FARC son, por supuesto, el fenómeno violento más antiguo en Colombia, las guerrillas. El inicio de la FARC fue precisamente un acto de inconformidad de un sector del Partido Liberal hace 50 y tantos años, y unas personas que decidieron en ese momento recurrir a las armas como el medio. Pero después de eso vino el Ejército de Liberación Nacional, otros movimientos, el M-19, que entró en un proceso de paz. Entre otras cosas, nosotros hemos intentado muchos procesos de paz. Este de La Habana tal vez ha sido el peor, y es el que fue aprobado. ¿Y por qué ha sido el peor? Porque se hizo con medio país. El presidente de entonces le preguntó a los colombianos qué opinaban sobre el proceso, y había dicho que si los colombianos votaban negativamente ese plebiscito, el proceso no quedaría implementado. Los colombianos votamos negativamente el plebiscito, pero el presidente desconoció la decisión mayoritaria del pueblo colombiano y no quiso incluso aceptar unas reformas. Pero la historia de Colombia, violenta de Colombia, no solamente termina ahí, John, apreciado. Y sí, ciertamente lo malo de Colombia es quererse quedar, pero nosotros hemos tenido otro flagelo, que es el narcotráfico, John, que es peor que todo, peor que todo. El narcotráfico minimiza, el narcotráfico acaba totalmente con las fibras de la institucionalidad, de la democracia, de la sociedad, y se mete por todas partes, infiltra todas partes. Hoy el narcotráfico es uno de los principales promotores y financiadores, sin duda, de los paros violentos, de los hechos violentos que se han dado en las marchas, que son los bloqueos. Porque fíjate cómo esos bloqueos se dan precisamente en las zonas de influencia del narcotráfico, por donde tienen que entrar los insumos para producir la coca, y por donde sale la coca es en donde más se han producido los bloqueos y los hechos violentos en Colombia. Pero además la corrupción, el populismo. Crear inestabilidad para tener paso abierto, me dice embajador. Pero a ver, usted me dice que detrás de todos estos movimientos en Colombia que han habido en los últimos meses están grupos violentos, está el tema del narcotráfico, están intereses políticos también, me imagino. Pero a ver, cuando nosotros vamos a las noticias, dicen que todo esto, al menos los últimos sucesos, se han generado por una subida impositiva del presidente colombiano a la gente, y que a la gente no le gustó. Una historia un poco parecida a lo que pasó aquí también en Bolivia, con Gonzalo Sánchez de Lozada en algún momento. Y nosotros, lo primero que decimos es, nosotros lo hemos vivido, porque quisieron subir los impuestos y la gente se levantó. Lo mismo está pasando en Colombia. Sí. ¿Qué hay con esos impuestos del presidente colombiano, embajador? Yo me desespero, porque yo quisiera decir tantas cosas, pero yo sé que el tiempo en radio es tan... Mire, la ley de solidaridad sostenible, o mal llamada reforma tributaria, nace y la presenta el presidente Duque consciente de que era una ley impopular y que no era el momento oportuno para presentarla. Pero ¿cuál era el argumento, John? Cuando nos ataca el COVID, en reacción al efecto tremendo del COVID, el gobierno del presidente Duque implementa dos estrategias. Una que va orientada al control, a la detención del virus, del contagio, por supuesto a la atención al ciudadano que sufre de ese virus, y finalmente a la inmunización. Ojalá tengamos tiempo para hablarte de esto. Hoy, por ejemplo, podemos decir que en este momento estamos superando la cifra de las 13 millones de vacunas en Colombia. Pero al lado de esa implementación, de esa estrategia, el señor presidente considera que tiene que desarrollar también unos proyectos de contenido social, de impacto social, que le llegue a las clases menos favorecidas en Colombia para poder sufrir menos el efecto del COVID. Y entonces se da, por ejemplo, el programa de ingreso solidario. Ley de solidaridad. Ley de solidaridad sostenible. Así se llamaba ese proyecto. Así se llamaba el proyecto. Esa ley presentada. Claro. ¿Y qué pretendía? Financiar, le voy a mencionar solo 3 proyectos. El primero, el ingreso solidario. ¿En qué consiste? Entregarle
todos los meses, desde el primer día de la pandemia, a 3.400.000 hogares colombianos 160.000 pesos de subsidio. 160.000 pesos. ¿Cuánto es eso en bolivianos? 340 bolivianos, más o menos. No, y entre otras cosas, yo en todas estas oportunidades de difundir y de decir lo que está pasando en Colombia y de estar en contacto con los medios, John, a mí me llama mucho la atención del valor del dinero. El valor del dinero es un misterio. Para muchas personas 160.000 pesos es un rato de recreación, de diversión. 340 bolivianos, sí. de whisky. Pero para una familia que no tiene nada, es medicina, es alimento, es tener la posibilidad de protegerse, de un techito. Entonces, fíjese, con eso, nosotros, el gobierno del presidente Duque, le llega, supongamos que cada hogar colombiano tiene promedio entre 3 y 4 personas, digamos que 3, estamos hablando de 3.400.000 hogares, estamos hablando de 10 millones de colombianos. ¿Esos 16.000 pesos colombianos era para cada integrante de la familia? No, 160.000 por familia. Por familia de 3 o de 4. De 3 o de 4. Desde que empezó la pandemia. Wow, casi nada. Y lo que va, por eso le digo, el valor del dinero. Pero pregúntele a una familia que no tiene nada, claro, ¿qué hace con esos 160.000 pesos? Y hace todo lo que hace cualquier persona de los altos estratos básicos. O sea, se compra por lo menos, John, se compra su paracetamol, claro, para contrarrestar la fiebre y los malestares del virus. Se puede comprar un poco de arroz, un poco de aceite, puede tener el pan de unos días. Y el propósito del presidente Duque es que ese programa que hoy se está manteniendo se sostenga hasta el último día de la crisis, hasta cuando lleguemos a la inmunidad de rebaño, hasta cuando en Colombia no tengamos los contagios que tenemos hoy. Ese dinero había que procurarlo, había que buscarlo, había que llevarlo al presupuesto nacional y al sistema fiscal de la nación, porque de hecho era una suma bien importante. ¿Cómo se conseguía esa plata, embajador? Claro, entonces, pero todavía no lleguemos allá. El segundo programa, el PAEF, a las pequeñas y medianas empresas, para que sus propietarios no tuvieran que quitarle el empleo a sus trabajadores, para proteger el empleo de los trabajadores, que por efecto de la pandemia hubieran podido perder su empleo porque la empresa pequeña o mediana en la que trabaja también se afecta económicamente. Estamos considerando que se salvaron muchísimos empleos en Colombia. Varios millones de empleos en Colombia están hoy todavía en pie gracias a esa estrategia de impacto social, de ayuda y de apoyo y de solidaridad con las personas menos favorecidas ante el ataque del COVID. Otro programa, la gratuidad en las universidades públicas para los estudiantes de bachillerato y de universidad. Entonces, estos tres que yo les he mencionado, John, significan una suma importante. Claro. El gobierno la presentó. Desafortunadamente, el Congreso de la República y los actores políticos en Colombia fueron menos que la fuerza que le metieron los populistas y algunos sectores políticos y descalificaron de plano la propuesta. Y la propuesta ni siquiera fue analizada, que era lo que pretendía el gobierno. Los gobiernos, y sobre todo en Colombia, ese es otro principio del presidente Duque, el respeto a la independencia de los poderes, ¿sí? El Ejecutivo puede presentar su proyecto de ley. El Congreso, que es el que representa al pueblo, decide si lo aprueba, si lo modifica o si lo rechaza. Pues antes de que se presentara, se armó todo esto, se hizo la convocatoria del paro y el presidente Duque, en un momento de reflexión y de prudencia y de pensar en el país, consideró que era preferible retirar el proyecto de ley de sostenibilidad y presentar otro
consensuado, que se está trabajando hoy con los gremios, pero, y que tiene como base fundamental, porque usted lo dijo claramente, el compromiso de no afectar a la clase mediana y menos favorecida. Para llevar adelante esa platita para los sectores menos favorecidos en Colombia, entonces se crea una ley impositiva, aumentándole el impuesto a quiénes y de cuánto era la subida de ese impuesto en Colombia, embajador. Hubo mucha mala información y mucha politiquería, mucho populismo y por supuesto con esto yo no estoy desvirtuando a quienes realmente protestaron contra la ley de solidaridad sostenible. Pero mire, por ejemplo, se grababa a los pensionados. Entonces la noticia fue, los pensionados que ganen más de 7 millones de pesos van a pagar impuestos en Colombia. 7 millones de pesos. ¿Eso es en bolivianos más o menos? 7 millones de pesos en bolivianos son más o menos... ¿cuántos? 3.500 bolivianos. 3.500 bolivianos. ¿Sí? Más o menos. 3.500 bolivianos. Entonces, ayúdeme con esta cifra que es tremenda. El que gana en Colombia, tiene una pensión en Colombia de 7 millones de pesos, iba a pagar 14.000 pesos colombianos al año. O sea, de 7 millones iba a pasar a pagar 14.000 pesos colombianos. ¿Cuántos son 14.000 pesos colombianos? 7 bolivianos. 7 bolivianos al mes. 7 bolivianos al año. O sea, el pensionado que se ganaba 3.500 bolivianos con ese proyecto de ley de solidaridad sostenible iba a pagar al año 7 bolivianos. O sea, 7 bolivianos al año, y esto iba a ser la platita para ayudar en la pandemia a los sectores menos favorecidos. Iba a ayudar mucho, pero lo que se vendió por parte de los organizadores del paro en un acto oportunista fue, van a agravar las pensiones, sin saber cuánto. O sea, como que todos. Todos y con toda la plata del mundo. O sea, que los que menos tenían fueron los que primero saltaron, por decirlo así. Claro, porque una persona que tiene una pensión que se gana 7 millones de pesos en Colombia, por decir algo, ¿sí? Es una persona que vive modestamente, que vive bien, que está acomodada, pero cuando le dicen te vamos a gravar y te vamos a poner impuestos, y no sabe cuántos son los impuestos, por supuesto que tiene que reclamar. Y la población en Colombia pensionada es bien alta. Pero yo vuelvo al ejemplo. Puede causar un inconformismo nacional que a un sector de colombianos que tienen una pensión de 3.500 bolivianos se les cobre 7 bolivianos al año para ayudar a las personas menos favorecidas que sufrieron el impacto del COVID. Sí, como periodista, embajador, si tras su explicación tuviera yo que ponerle un titular a esta noticia, diría, por 7 bolivianos al año es la violencia, está la violencia en Colombia. Casi, pero también es cierto que hay que ser muy, muy responsables en la información. Esa no fue la única razón. Sí, ciertamente también se pretendía grabar de alguna manera, fue algo que se rechazó y por supuesto la responsabilidad estaba sobre el gobierno y puntualmente en el ministro de Hacienda. Se grababa también algunos elementos de la canasta familiar, algunos productos de la canasta familiar que hoy no pagan impuestos en Colombia, se grababan. Y con eso iban a subir los precios de esos productos. Claro, porque es que la razón principal del proyecto de solidaridad sostenible era atender el compromiso la respuesta del gobierno al COVID le estaba imprimiendo fiscalmente. Ok, embajador Aníbal José Ariza, embajador de Colombia en Bolivia. No es justificable la violencia, ¿no? Desde ningún punto de vista. Hemos visto unas imágenes de tremenda brutalidad policial, por ejemplo. Desde golpizas, gases, heridos, hasta violaciones a mujeres que se han venido denunciando durante esta etapa de la violencia en Colombia. Tremendas las imágenes, también impactantes, pero mire yo, cifras. Yo le voy a dar algunas, por favor, permítamelo. Y rápidamente. En cuanto a lo primero es que el señor presidente Duque ha dicho, todo el que haga uso indebido de la fuerza, todo el que abuse de la fuerza,
tiene que ser ejemplarmente sancionado, de la policía o del ejército. Tiene que ser ejemplarmente sancionado. La vicepresidenta y hoy canciller de Colombia sostuvo una reunión con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. De esa reunión salieron algunos números. Por ejemplo, las protestas han sido más de 14.000. En 1.639 de esas 14.000 manifestaciones se ha necesitado la intervención de la fuerza pública. Yo le decía a usted, el 80% de las marchas han sido pacíficas. Se han adelantado por parte de los organismos de control en Colombia y del aparato judicial colombiano, justicia ordinaria, ¿sí?, la Procuraduría en lo que tiene que ver con el control disciplinario a los policías y la justicia penal militar. Se habla de 59 investigaciones por muertos, pero las cifras con las que cuenta el gobierno es de que de esos 59, 25 casos tienen relacionamiento directo con las marchas. El propósito de defensa de los derechos humanos del presidente Duque también ha estado muy claro, muy contundente, y lo sigue diciendo. Privilegiamos los derechos humanos en Colombia. El presidente Duque es un hombre de vocación democrática, un hombre de paz. ¿Hay democracia en Colombia? Conciliador. Hay democracia en Colombia. La quieren acabar el narcotráfico, los terroristas y algunos sectores populistas, sin duda. La cifra, quería llegar a la cifra exacta en cuanto a las investigaciones que llevan la justicia ordinaria. Hoy tenemos 25 casos de personas fallecidas en el marco de la protesta, 4 homicidios que están totalmente esclarecidos, 3 de ellos desafortunadamente con participación de miembros de la Policía Nacional. Entonces no lo negamos, no lo negamos, John, pero tampoco es cierto que toda la policía en Colombia ha hecho uso indebido de la fuerza y ha incurrido en violación de los derechos humanos. Son muy pocos, es una minoría y está siendo investigada y está siendo sancionada. Pero la institucionalidad, la fuerza pública, nuestra policía, que está preparada, además, en temas de derechos humanos, ha afrontado. Lo que pasa es que la fuerza con la que nos están atacando a las instituciones es tremenda. Ayer RCN, John, publicó un informe sobre las tomas del portal del transporte masivo en una zona de Bogotá que se llama Las Américas. Y ese espacio muy pequeño del portal de Las Américas muestra a RCN microtráfico, expendio de droga, todo tipo de explosivos manipulados. Invito a la audiencia de este importante programa a que revisen las redes este informe para que vean hasta qué punto los violentos en Colombia no son violentos espontáneos, ni están rechazando que tenemos razones para protestar en Colombia. ¿Qué estamos diciendo y qué dice el presidente Uribe, que es la cabeza del partido de gobierno? Estamos en mora en Colombia de establecer una política robusta de inversión social. Hay que disminuir los gastos del Estado. Claro. Hay que acabar con la corrupción en Colombia, que también es grandísima. Entonces, hacia allá estamos apuntados, pero todo eso necesita unas instituciones fuertes y una economía sólida, que es en donde nos están pegando. ¿Sabe cuánto perdió Colombia en los días de los bloqueos, en los 48 o 50 días de los bloqueos? Perdió más de 16 billones de pesos. Billones. Y la ley de solidaridad sostenible
aspiraba a recaudar 22 billones. Ay, Imagínense. o sea, perdió 16 y iba a recaudar 22. Iba a recaudar 22 y en los 16 días de paro se estima, son cifras aproximadas, se alcanzaron a tener pérdidas por más de 16 millones. Embajador, de pesos. en estos Entonces, últimos... John, termino este tema diciendo, por favor, hay otra acción, ya, porque es que el presidente Duque ha dicho no es necesaria la violencia para sentarnos a dialogar. Y ha propuesto y le ha anunciado al país y se está presentando un proyecto de ley para reformar el Ministerio de Defensa. Se va a llamar Ministerio de Defensa y de Seguridad Ciudadana. Se va a reformar y se va a fortalecer a la policía y se le va, por supuesto, el nombre lo indica, seguridad ciudadana, es comprometer más a la policía en lo que tiene que ver con el bienestar del ciudadano común y corriente. Pero John, cuando los violentos ataquen la institucionalidad, la fuerza pública tiene que estar. Y tiene que estar respetando, por supuesto, los derechos humanos. Pero retirar la fuerza pública y que todo un país, 50 millones de colombianos, mire cuántas personas pueden ser las responsables de los actos violentos y terroristas en Colombia. Póngale una cifra, la que usted se quiere imaginar. Se habla, porque además actúan estratégicamente, se habla, hoy se hace una toma en Calacoto, mañana se hace una toma en la Plaza San Francisco, pasado mañana se hace una toma o sea, todo es estratégico, por grupos adiestrados. Mire, John, a un centro de atención de la policía tenían 15 jóvenes patrulleros desarmados en las instalaciones. Ese centro de atención tiene este espacio y estaba protegido. No podían meterse. Lograron romper los vidrios de seguridad. Por esos vidrios de seguridad metieron gasolina y atrás una bomba molotov de fabricación casera. Incendiaron el CAI, el Centro de Atención Inmediata, con 15 jóvenes policías dentro, que tuvieron que salir desesperados y desarmados porque si se quedaban sin incinerados. Entonces, eso tampoco. Entonces, mire, el presidente está diciendo, no tenemos que recurrir a la violencia para implementar políticas en el tema ambiental, por ejemplo. Claro. Una ley de defensa a nuestros derechos naturales que arranca penalizando la deforestación. Hasta 15 años en Colombia. El que sea responsable de deforestación va a ser investigado y sancionado. Bien. Embajador Aníbal José Ariza, embajador de Colombia en nuestro país, le agradezco este tiempo en Fides que nos ha cedido para encontrar desde su punto de vista también, de manera oficial, representando al gobierno colombiano, esta explicación de lo que está pasando allá en nuestra hermana República de Colombia. Le mandamos a través de usted todo nuestro abrazo a esa Colombia hermosa. John, igual yo le agradezco esta oportunidad. Bolivia para nosotros representa el referente de Latinoamérica para los próximos años. Su gente, el talento humano que hay en Bolivia, la riqueza, la diversidad, sus regiones, su historia, su ancestro cultural, todo lo que representa Bolivia se ha ganado el corazón del pueblo hermano de Colombia y particularmente de quien en buena hora llegó a esta hermosa tierra, como dicen por ahí, de pronto un poquito preocupado por la altura. Entonces, como dice el otro dicho, para responderle al de usted, que el que dice que el único riesgo es quedarse es quedarse, el de aquí es que a Bolivia se llega llorando, pero se va llorando. Yo todavía tengo un tiempo, si Dios lo permite y si el señor presidente Duque lo permite, pero ya cuando pienso en el momento que me tenga que ir de Bolivia, confieso que se me empiezan a aguar los ojos y a arrugar un poco el corazón. Amo a esta patria, le deseo lo mejor a Bolivia, le deseo que crezca, que siga creciendo con todo ese potencial ancestral que tiene, que sigan creciendo en su economía, que sigan siendo un país que defiende en paz
que es lo más importante, y con esto termino, John, porque con esto usted empezó, en paz, porque la violencia es lo peor que le puede pasar a un país y a la humanidad. Gracias, señor embajador. Gracias por estar con nosotros. Son las 11:42. Tiempo de la pausa en Fides. Volvemos enseguida, amigos. Estamos presentando AM antes de mediodía. Hola, ma. Abuela, ya llegamos. ¿Qué cosas chiquitas han traído? Mira lo que compramos, Abu. Se llama gengimiel. ¿Qué cosa? Gengimiel, ma, es lo nuevo de la línea salud del té París. El jengibre es bueno para todo. La miel ni que se diga. Voy a poner calderita. Son mates súper saludables que tienen jengibre, miel, manzanilla, cúrcuma y perejil. Todo eso en un solo sobrecito. Poderoso el matecito, che. Con el nuevo Gengimiel, pon la calderita y haz que lo saludable llegue a toda tu familia.